saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas tardes. El pasado programa hablamos de un tanto de pasada del sector de la automoción, del sector del automóvil, los miles de puestos de trabajo que genera, la incertidumbre que se ha creado con las políticas mal llamadas ecológicas. Yo creo que son más destructivas a nivel europeo y en concreto sobre España. Y avalando todo esto, dábamos los datos de que en el primer trimestre de este año se habían vendido más coches usados, es decir, y además con un periodo de edad de más de 15 años, que nuevos automóviles se habían matriculado. Pues ahora aportamos un dato que es sobrecogedor y que demuestra dónde se está llevando la situación empresarial de un sector y además en la generación de riqueza para este país con un sector muy fuerte. Vamos con los siguientes datos. España ha perdido este año, lo que llevamos de año, casi 20.000 empleos en el sector del automóvil. En concreto 18.200 para ser exacto, en comparación con el primer trimestre del año anterior. Esto es una auténtica ruina, un auténtico problema en un sector fundamental, yo creo, para el Producto Interior Bruto de nuestra economía. Don Carlos Pajares. Pues sí, pero ya vimos desde el principio de la legislatura, si todos recordamos aquellas declaraciones que hizo la ministra de la sustitución de los coches de gasoil y de gasolina y el necesario cambio, forzoso cambio a los coches eléctricos, etcétera, etcétera, que trajeron ya unos problemas importantes en el sector. Pues un sector, como usted bien dice, que es fundamental en la economía. España es, creo recordar, el segundo productor europeo y está entre los 10 primeros a nivel mundial, que genera muchísimos puestos de trabajo, pero al final, lo que usted comentaba también al inicio, con estas políticas un tanto extrañas, que además consiguen justo lo contrario, porque lo que se están haciendo es coches que en vez de jubilarse por coches más modernos con menor porcentaje de contaminación, se terminan comprando coches viejos de segunda mano que son mucho más contaminantes. En definitiva, gestionamos no pensando en el beneficio del trabajador, sino en un beneficio a corto plazo de naturaleza política que da muy malos réditos desde el punto de vista económico. Podríamos llamar, don Aurelio, programas o proyectos o políticas verdes suicidas, porque van, en el fondo se basan muchas veces en datos irreales y en una falta de responsabilidad. Por ejemplo, uno quiere ir ahora a Madrid, se lo ponía el otro día don Aurelio, y dice, bueno, voy y lo meto en un hotel y ya en el parking y ya no salgo. Pero es que te pueden parar. El otro día, aparte de don Aurelio, un amigo mío, es decir, uno tiene que ser millonario, tener coches de 4 años para entrar al centro de Madrid. Pero eso sí, paga los impuestos como el resto. Esto es la locura de estas políticas verdes que están arruinando, don Aurelio, porque estos datos, estamos hablando de 18.200 empleos en 3 meses. Sí, vamos a ver, yo estoy convencido que desde que los socialistas, comunistas, independentistas y terroristas se han hecho ricos los que mandan, sí, las aberraciones y los despropósitos políticos están a la orden del día. Quieren imponer ese criterio basado en su nuevo nivel de vida, a toda la sociedad. ¿Y en qué terrenos entran? Pues están entrando en terrenos como el tema de lo verde, la ecología, la economía circular, donde a usted le dicen que usted tiene que cambiar obligatoriamente de coche. Vamos a ver, si usted no puede pagar la luz de su casa, ¿cómo va a cambiar de pronto de coche? Si además tenemos en cuenta las incertidumbres, los salarios, las incertidumbres, pero además los salarios que hay en España, las jubilaciones, pues resulta que usted lo que tiene que decidir es aparcar, tirar, llevar a la chatarrería el coche que tiene y buscar otros medios, porque las políticas las vienen marcando gente que ya no vive la realidad del país. ¿Cómo afecta esto? Pues afecta a lo que nos está pasando.
un sector económico tan importante como es la fabricación de automóviles en España, sin tener ni una sola fábrica española, que es otro de los grandes problemas, porque todos son fabricaciones pero éramos muy competitivos. De patentes, pero éramos porque se fabrica muy bien, hay una gran experiencia en hacerlo, hay que reconocer que en esto las plantillas de cada una de las fábricas lo bordan, creo que son de las mejores del mundo fabricando coches junto con Alemania. Pero, ¿qué está sucediendo? Pues que por esas políticas, que ya digo que son auténticas aberraciones, impuestas por gente que no vive la realidad de la sociedad, se nos están marchando. Pérdida de empleo, pues efectivamente, 20.000 empleos, pues incluso me parece... 3 meses, me parece poco, porque el problema es que estamos en una deriva de que eso se vaya incrementando. Estas medidas, que además las toman, es que decimos, pero claro, es que luego, por estos complejos que a veces tiene la derecha, de si tienes un criterio, defiéndelo absolutamente convencido, pues resulta que no, que se suman por esos complejos a lo mismo. Tenemos el caso de Madrid, donde el alcalde de Madrid dice que lo del centro de Madrid lo va a anular porque eran unas medidas comunistas que además impedían la libertad para acceder a Madrid de las personas. Bueno, pues resulta que llega ahí, se asocia al grupo comunista y mantienen aquello que prometió que iba a erradicar, con lo cual, bueno, yo creo que está pagando las consecuencias. El alcalde de Madrid, su popularidad está cayendo, aunque claro, no hay alternativa, ¿no? Pero vamos a ver, que son medidas que son impracticables y yo creo que van contra la sociedad y van contra la gente que menos medios tiene. Decía usted entrar. Es que no se puede entrar. Yo conozco gente que le han parado la entrada de la M30. Sí, no, a un amigo mío que me iba desde Zaragoza esta semana pasada. Yo, por ejemplo, hoy que tengo que ir por una cuestión familiar a Madrid, pues me cojo el tren. Primera parte del follón, que pueda entrar o no pueda entrar. Es que lo que te están haciendo es la vida imposible al ciudadano, don Carlos. Y a esto tenemos que unir, cambiamos de tema, pero va unido, porque todo es el poder adquisitivo que tenemos los españoles. Queremos ser grandes, europeos, pero nuestro poder adquisitivo está bajo cero, porque la inflación se come todo, se come mucho más. Y ahora se come las subidas que ha habido para lo más débil, que son 1 millón y pico de personas, más o menos los que tienen el salario mínimo interprofesional, no es que sean muchos, pero que ahora la inflación ya se ha comido, según datos oficiales, sus subidas, don Carlos. Es decir, los pobres más pobres, los medianos también pobres y los ricos, los pocos, sobre todo políticos, cada vez más ricos. Aquí lo hemos comentado muchas veces, la inflación se le llama, creo que muy correctamente, el impuesto de los pobres. La inflación a quien más ataca es a quien menos poder adquisitivo tiene y le ataca además de una manera brutal. Si eso a cualquiera que tenga un poco de sentido común lo entiende y lo comprende. Lo triste de todo esto es que la ministra ayer, porque se van a dar los datos de los últimos datos y se habla como de una magnífica noticia el que la inflación que rozaba el 10% ahora roza el 9%. Sí. O sea, después de todas las medidas... En otros países están en el 7 o en el 6, algunos. No. De Europa me refiero. Sí, los países que están más cercanos a tasas de inflación muy altas, estamos hablando del 7, 6 y pico, 7. Los más altos y están totalmente descolocados. No, el caso español está totalmente descabalgada, pero por completo. Pero también lo dijimos aquí muchas veces, las políticas de este gobierno nos iban a hacer a ser más pobre y la gente no entiende qué es ser más pobre. Ser más pobre es esto. Más pobre y menos libre, las dos cosas. Sí, que es lo que están consiguiendo. Es lo que ellos quieren. Es lo que están consiguiendo. Más pobres, menos libres y con una sensación cada día más, que es lo que les interesa, de dependencia del Estado y del gobierno para poder sobrevivir y subsistir. Pues bueno, vamos a ver qué sucede con la inflación, pero la ministra ayer nos daba que esperaba, que además eso es muy triste también, que esperaba que a finales de año empezara a reconducirse la inflación. Bueno, vamos. Pues para colmo, y uniendo al mismo paquete, ayer lanza la AIREF un zombambazo y les dice al gobierno, titular, no tienen una estrategia fiscal para reducir el déficit público a 3 años. Dice, sí, este año se va a reducir algo, pero en los próximos 2 años, dice, España va a estar 4 o 5 años por lo menos por encima del 100%, cuando la Unión Europea lo que quiere es urgente bajada de este tema. Es decir, lo de ayer de la AIREF también lo discutirán,
que ha sido más sobre lo que estábamos hablando. No, es cierto, ¿no? Yo creo que han perdido el sentido de la realidad. O sea, la IRED, como también el Banco de España y estos, están dando notas de alarma, ¿no? La IRED también nos habla de hacia dónde camina la deuda española en muy poco tiempo. Y es que mientras la gente está viviendo problemas muy importantes de que no le alcanza lo que gana pues para mantener su casa, sus gastos fundamentales, no llega, como se suele decir, no llega a final de mes, ellos están en otra cosa, están en lo verde, en la ecología, en los temas de género, que a mí, bueno, todo eso me parece importante, pero también me parece que eso hay que mantenerlo a la vez que hay que mantener la vida normal de las personas. Entonces, centrarse tanto en estos temas de género y ecológicos forma parte de un plan, parte del plan ideológico, es ideología pura. Saben que el comunismo ya no vende, porque ahora usted ya no oye hablar de comunismo, claro. Ya no oye hablar de comunismo, el comunismo eso que es, no, ahora es ecología, género y no es más que un disfraz para engañar a la gente. Un caballo de Troya. Es un caballo de Troya, porque están en las mismas, quieren imponer aborto, sus criterios. Aborto, bueno, lo del aborto es una cosa yo creo que deberíamos comentarlo. Bueno, no, lo puede comentar. Es decir, un derecho el matar a alguien, pues bueno, es que esto es que vamos. Pero es que es una cosa encima de la otra. O sea, es un derecho a matar a alguien, pero además es que ahora autorizan el aborto a chicas que acaban de salir prácticamente de la fase de su etapa infantil, y les dicen: tú puedes abortar sin decírselo a tus padres. ¿Pero qué tienen esos chicos más que la protección de sus padres, que son los que les quieren, los que les cuidan y los únicos capacitados para orientarles? ¿Quién quiere que les orienten? La ministra Celaá, esa que ha hecho una ley de educación, que es una de las primeras cosas que tendrá que erradicar el gobierno del PP, ahora cuando llegue, que va a llegar de una manera, tiene que arrasar, porque la sociedad, la deriva que lleva, esto no se puede sostener. Don Carlos. Yo creo que es que, desgraciadamente, ese es el planteamiento. El planteamiento es que yo no voy a hacer nada hasta que me echen del gobierno, voy a seguir con estas políticas bien pensantes, en el mejor de los casos, y superfluas, y pues bueno, que no dicen absolutamente nada, pero que tampoco generan malestar en la población en general, suenan bonita. El resultado obviamente es pernicioso. Para que venga la derecha a tomar las decisiones duras, y cuando tome la derecha, cuando llegue el gobierno, entonces volveremos. Entonces, claro, si a quemar basureros, a quemar no sé qué, a decir que la derecha es no sé qué. Bueno, ya ha habido amenazas de los sindicatos al PP. Ya cuando lleguen ustedes y se pone. Pero bueno, ¿qué clase de personas son estas? Porque al final lo que no quiero, porque el problema es que si tú te enfrentas a la realidad económica, a gestionar un país, que es lo que tendrían que hacer, y tomas las decisiones que no creo yo que ellos en muchos casos sean incapaces de conocer las que tienen que tomar. Lo que ocurre es que eso, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista táctico electoral, luego te dejaría sin argumentos en las próximas campañas electorales. Pues ¿qué haces? No la corriges, sigues con ellas, aunque hundas el país, porque sabes que cuando lleguen los demás a tomar esas medidas, tú puedes otra vez abanderar esas ideas superfluas, sin ningún tipo de pragmatismo, y que son totalmente contradictorias para sacar a un país adelante. A mí me tiene muy mosca. Yo creo que, bueno, pues cuando uno está viendo medios internacionales y no se habla de buscar la paz apenas, no se habla de mandar interlocutores a Rusia, etcétera, solo se habla de problemas. Esta semana el consejero delegado de Repsol, señor Josu Imaz, dice: ojo, que en invierno puede faltar gas. Por otro lado, los barcos que traen gas de Estados Unidos no dan abasto. Se están buscando otras fuentes. Pero también puede haber problemas de gasóleo. Yo creo que nada de eso se va a producir, pero es miedo. Nos han metido en una espiral que hay terceras intenciones. Yo creo que la mayor intención que hay es, al margen de las locuras de Putin, por supuesto, que Estados Unidos está en una espiral de que el Partido Demócrata está en el subsuelo. Por eso saca contra el Tribunal Supremo, por eso saca también lo del derecho al aborto, e incluso con una gravedad
han sitiado la casa de algunos de los jueces del Supremo, que no se ve en los periódicos españoles ni en los medios de comunicación españoles, en la mayoría. Es decir, está en una deriva este personaje Biden, que es, no voy a decir tan peligroso como Putin, pero no lo es porque tiene controles, sino yo creo que lo sería, porque es como un sistema automático. Ahora quiere hacer un control de la verdad para controlar las redes, cosa que no lo va a conseguir porque los republicanos ya se han alarmado ante la situación. Es decir, esta situación de esta guerra, vemos que Ucrania está teledirigida por Estados Unidos, ni siquiera obedece a Europa. Entonces, se aprovecha la locura de Putin, pero tenemos otra locura, que es la locura económica, la que nos puede llevar Europa por intereses de unos pocos, y los ciudadanos tenemos que reaccionar, porque están jugando también con nuestro bienestar, estos dirigentes, después de la gestión nefasta de la pandemia. Es la segunda, es como si fuera... Tengo a la población en tensión permanentemente. Y luego, además, les voy a dar unos datos que se les va a poner a ustedes los pelos de punta. Don Carlos. Bueno, yo creo recordar que también en esta mesa en su momento dijimos que no dependíamos del gas ruso, pero dependíamos del gas argelino, antes de que saltara todo el problema con Argelia. El problema que ha habido, y lo enlazo con los comentarios anteriores de la nueva ecología o el nuevo ecologismo, es que aquí no se ha tomado una política energética ni aquí ni en Europa lógica ni centrada. Y las consecuencias las estamos viendo de esa dependencia de países como puede ser Rusia o Argelia y otros más, porque ahora estamos comprando... Nigeria, ahora Nigeria o Omán, sí. O sea, bien, bueno, seguimos todavía sin solucionar el problema. Por supuesto que Estados Unidos juega sus bazas y sus intereses particulares. Y los europeos, lo que hemos demostrado, que es lo que ha aprovechado Putin también, y se aprovecha de esa debilidad europea, de esa falta de criterio y de esa falta de claridad en Europa. Lo triste de todo esto es como todo en esta vida. Uno puede cometer equivocaciones, pero si no aprende de sus equivocaciones, pues entonces... Pues se tiene dirigentes, ¿no?, insolventes, yo creo, ¿no?, que es el problema. Bueno, ¿no? Yo creo que Europa está clarísimo. O sea, uno ve los dirigentes que tenía Europa cuando se crea, Adenauer, etcétera... Sí. De Gaulle, y ve los que tenemos ahora, no creo que pase ninguno a la historia precisamente como haber sido grandes estadistas. Y desde el punto de vista económico, pues lo que hemos visto, que antes también había grandes estadistas en los gobiernos que dirigían las economías, y ahora en todo caso lo que vemos son grandes empresas que dirigen las economías de algunos países. Don Aurelio. No, y cada vez con más poder, como bien dice don Carlos. Pero mire, yo yendo un poco al terreno práctico, estamos viendo cómo se está gestionando todo en España. ¿Cuáles son y qué pretenden, qué persiguen las leyes que el gobierno está promulgando? Y tenemos, por ejemplo, la ley de seguridad. ¿Cuál es el cambio que se está haciendo a la ley que hizo el gobierno popular cuando estuvo? Pues la confiscación de todos los bienes y poder disponer de las personas también, sin ninguna compensación. Es en lo que están en este momento. Esperemos que en el trámite, que el PP ha dicho que lo va a el PP la ha apoyado todos. Sí, bueno, apoya para bien el trámite, que ha dicho que hay 5 o 6 puntos que los va a quitar. El apoyo tendría que haberlo rechazado, yo creo. Bueno, tendría que haberlo rechazado. Pero ahora dice que lo que va a hacer es enmendar. Que hoy sea pues dejar en el lugar que le corresponde a Sánchez, pues yo creo que está muy bien. Pero bueno, como era una ley, que la mayor parte de esa ley es la misma que hizo el Partido Popular, la diferencia es que en esta ley el gobierno pretende disponer de todos los recursos físicos de la gente, de las personas y económicos, ¿no? Y además sin contar con las comunidades autónomas y además sin ninguna compensación, porque de alguna manera esa es la política comunista, la confiscación de bienes, donde nadie es propietario de nada. Pero yo quería decir, hoy por ejemplo, veo una manifestación, estamos hablando aquí, criticamos a Madrid, se le critica que hace un hospital que ha sido extraordinario para resolver los problemas que creaba la pandemia, y resulta que aquí llevamos el paso cambiado. Está el hospital de Laredo casi en situación de tener que ser cerrado. Y yo digo una cosa, ayer se manifestaban los profesionales. ¿Dónde está esa organización defensora de la sanidad pública?
que no aparece por ninguna parte. Se encuentra, por ejemplo, el servicio de ginecología. Esa está descansando hasta dentro de 2 años, cuando haya otro gobierno. El servicio está entrenándose. En el servicio es igual que los sindicatos. Están en un periodo de reflexión hasta el año 2024-25. Efectivamente, salen. Uno de los activistas mayores estaba en el servicio de ginecología, una comunista que era del servicio de ginecología y era la que dirigía la sanidad pública. Lo han trasladado el servicio de ginecología al Hospital de Valencia, con lo cual ya el tema de partos ha desaparecido en Laredo, que es una manera de ir eliminando un hospital, cuando la realidad es que, o lo necesario es que en distintas zonas se vayan creando esas asistencias que son necesarias, ¿no? Bueno, pues la sanidad pública ha desaparecido totalmente de sus reivindicaciones. Entonces, lo que es, yo ya digo una cosa, decimos, se moviliza la izquierda, se movilizan los comunistas, con los socialistas, con los terroristas, todos estos se movilizan. Decimos, es que no se movilizan los demás. Yo ya no pido que se movilicen, pido que cuando haya que votar, sepan a quién tienen que votar. Bueno, pues vamos a hablar de la situación que está. Aquí hemos hablado, hacía tiempo que no hablábamos del tema COVID, de esa pandemia que hemos padecido, que todavía padecemos, y de su gestión. Yo creo aquí, don Aurelio, pusimos en interrogación muchas cuestiones. El tiempo nos da la razón. Aquí tengo yo un documento que demuestra las mentiras de este gobierno. Las mentiras realmente tremendas, como ha denunciado la Asociación Liberum, después de haber conseguido un documento inédito precisamente del Consejo Interterritorial de Salud, que es el máximo órgano que toma las decisiones. El 23 del 11 del pasado año se tomaba una decisión sobre el tema del pasaporte COVID. Entonces, lo voy a intentar resumir. El Consejo Interterritorial daba una serie de puntos a favor y en contra. Voy a leer rápidamente, porque los a favor son muy pequeños y en contra son el triple. Puntos a favor: incentivar la vacunación, que podía tener el pasaporte COVID, de algunas personas que todavía no han recibido las pautas recomendadas. Transmitir el mensaje de que continúa existiendo un riesgo de infección de SARS-CoV-2 y que la población tenga la percepción de que siguen siendo necesarias las medidas para disminuir el riesgo. Podría suponer un refuerzo de las medidas de prevención y control en el ámbito de riesgo. Es una medida que ya se está aplicando en algunas comunidades con respaldo judicial. Y final, estimular que la necesidad de vacunación siga siendo asumida por parte de la población como medida de responsabilidad social. Aspectos en contra, que dice este comité. No hay evidencia, atención, de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2. En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunales son muy inferiores a las de España. Es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor. Sería además difícil la efectividad de esta medida. No refleja, por otro lado, realmente el estado inmunitario. Es decir, no inmunizan. Equiparar el estar vacunado con estar inmunizado no se ajusta a la realidad. La vacunación previene de manera muy importante de las formas graves de la enfermedad. Dice 90 al 99 contra la hospitalización, 90 al 95 contra la mortalidad. Pero la efectividad para prevenir la infección y las formas leves de la enfermedad es mucho menor, alrededor del 60%. Sabemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infección. Por todo ello, su utilidad para prevenir la transmisión sería muy limitada e incluso podría tener un impacto negativo si se relajaran las medidas de prevención. Existe un claro riesgo de que su utilización pueda suponer la relajación de medidas de prevención en interiores, sobre todo una disminución en la utilización de las mascarillas, al sentirse estas personas más protegidas por estar en ambientes en el que se ha exigido el certificado de vacunación. Se ha visto además en estudios de efectividad vacunal que cuando el caso índice y sus contactos están vacunados, hay más contagios por una mayor relajación de medidas que si no están vacunados los contactos. Otro punto. Dificultad para ponerlo en marcha. De una forma operativa, habría que solicitar una identificación personal cada vez que se pidiera para garantizar que corresponde a la persona.
En España, aproximadamente, el 90% de los mayores está vacunado, porque la ganancia en cobertura de vacunación no sería muy importante. Estudios realizados recientemente refieren un incremento de la cobertura vacunal, principalmente en menores de 20 años, que en nuestro país tiene coberturas muy elevadas, alrededor del 84%. Por lo tanto, no estaría justificado con esta finalidad. Las coberturas alcanzadas en España difícilmente justificarían el coste, es decir, el coste de la implantación del pasaporte y las implicaciones negativas que puede tener esta medida. Otro punto. Habría que asegurarse que no genere situaciones de inequidad. Madre mía. Si la incidencia sigue subiendo, y es muy probable que así sea, es posible que se acabe generando más desconfianza en las instituciones públicas. 23 del 11 de 2021. Bueno, acabo. Aspectos en contra. Esta parte de aspectos en contra, cuando fueron a los tribunales superiores de justicia, fue hurtada a los jueces. Según dice Liberum. Si esto es así, como parece, ya por el informe suficiente para que dimitiera gente, se ha engañado a los españoles, como aquí hemos dicho. Se ha engañado y se ha tomado una decisión política. Es decir, el tema del pasaporte COVID y otra serie de medidas han sido decisiones políticas y lo avalan los propios informes del Comité Interterritorial. Don Carlos. Pues si es cierto, es muy grave. Es muy grave, documentos. Porque con ese informe y esas decisiones se tomaron, con esos informes se tomaron decisiones que hicieron mucho daño a la hostelería, que ha sufrido esta pandemia de una manera, bueno, la hostelería fundamentalmente, pero otros sectores también, que lo han sufrido mucho. Y lo más triste de todo es que, lo lamentable es que no va a pasar nada. No va a dimitir nadie, porque esto, bueno, va a haber una demanda judicial ahora por parte del Liberum, una asociación valiente que defiende las libertades, a nivel contra el Estado, etcétera, porque esto puede ser prevaricación. Podría pasar algo si si Esquerra Republicana lo sacara y pidiera... Sí, eso sí. Pero como no lo pide Esquerra Republicana ni lo pide Bildu, pues lo más triste de todo esto es que no va a pasar. Ni lo sacan los grandes medios. No va a pasar. Porque esto es de portada. Don Aurelio. Bueno, y rematamos. Es una pena que yo creo que con el documento la gente ya se ha dado cuenta que es... Sí, hay documentos porque yo creo que esto, los criterios que se siguen, yo creo que es en general, y los jueces también, porque nadie se atreve a enmendar la plana ante una situación tan grave como se ha producido, ¿no?, con la pandemia. Pero si no les llega la información, pues... Pero si no les llega la información, pues menos, ¿no? ¿En qué situación está en general la mayor parte de la sociedad? Porque son muy pocos, son, yo diría que versos libres los que están esto, y la verdad es que se les rechaza y se les tapa. Es la postura oficial la que prevalece en este momento. O la mentira oficial. Es la postura o la mentira oficial y lo que se puede entender como políticamente correcto. Pero ninguna de todas estas cosas que se dicen en relación con la vacuna, con el pasaporte, están respaldadas por estudios científicos. Hoy usted lee todos los estudios que quiera de la revista Lancet, de las mejores revistas que pueda haber de medicina en el mundo, y todos tienen una posición muy ambigua sobre la efectividad de la vacuna, y a lo sumo dicen actividad, por ejemplo, ahora en los últimos estudios que se han hecho con 1 millón de personas en Israel, la cuarta dosis, 6 semanas puede entenderse que hay un poco de inmunidad. Puede entenderse, pero tampoco lo afirman, porque nadie puede ir contra la postura oficial. En definitiva, la vacuna... ¿Qué le parece el documento? La vacuna... No, el documento es contundente y es un elemento más que debería ser tenido en cuenta a la hora de pedir responsabilidades. Pero eso no existe. 4, 6 semanas, una cuarta dosis, cuando la dosis normal era 1 o 2 como mucho. Todo lo demás puede tener efectos negativos y efectos tóxicos, pero sobre todo unos efectos económicos negativos, pues yo diría que por la incompetencia de las autoridades, no solo españolas, sino de toda Europa. Lo dicho por los propios técnicos del Comité Interterritorial de Salud, el máximo organismo. Miente. El problema de este mundo que estamos viviendo, que no solo en España, No quieran ustedes que esto que estamos aquí contando, los que seguimos la actualidad internacional, estamos en el mundo de la mentira.
y nos va a acabar devorando. Este siglo o cambiamos o la propia mentira nos devora y nos destruye. Y eso está sucediendo. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.